Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablarles sobre el arte medieval gótico. Este equipo está conformado por José Castillo, Diego Gaitán, Jocelyn Sánchez y por mí, Eric. Y bueno, básicamente vamos a explicarles un poco sobre las influencias de este arte. Vamos a explicarles también las principales manifestaciones artísticas que hubo durante esta época y también su origen, que de hecho es con lo que vamos a iniciar. Así que voy a dejarlos con mi compañera Jocelyn para que les explique el origen. Origen. El origen del arte gótico se desarrolló en el norte de Francia en el siglo VII y duró a finales del siglo XVI. Para Europa el término gótico fue acuñado por los escritores italianos del Renacimiento, quienes atribuyeron el invento de tribus góticas que habían destruido el Imperio Romano y su cultura clásica, ya que para ellos lo gótico es sinónimo de fealdad. Características. El arte gótico fue un estilo exclusivamente religioso, ya que la Iglesia romana tuvo un gran peso en este desarrollo. El periodo gótico coincidió con el surgimiento de la devoción de la Virgen María, en donde el arte visual tiene un papel fundamental, ya que sus técnicas se caracterizaron por la incorporación de la luz en el interior, ya que para la sociedad Dios era sinónimo de luz. Mi nombre es José Castillo y les voy a hablar sobre el tiempo que abarcó el arte gótico. Este fue un movimiento artístico medieval que abarcó el curso de 2 siglos. Se formó a partir del periodo románico a mediados del siglo XII a finales del siglo XIV. Este es un estilo más secular y natural, conocido como gótico internacional, que continuó hasta finales del siglo XV, donde se evolucionó hasta el arte renacentista. También En cuanto a la extensión, como mencionó mi compañera Jocelyn, este arte estaba completamente basado en el cristianismo, por lo que se recorrió en territorios cristianos. Principalmente fue en Europa, en países como Alemania, España y obviamente Francia, que fue donde surgió. La importancia del arte gótico se basa principalmente en la influencia que logró ejercer en los tiempos modernos y el legado que dejó en la sociedad. Los edificios construidos y que perduran hasta la fecha son base del aire. Ayudó a revivir el interés por las construcciones de la Edad Media y se reconstruyeron muchos edificios. La música y las ideas se mantienen hasta la época, y muchas creencias filosóficas y religiosas aportan técnicas y conocimientos. También les vengo a hablar sobre la pintura gótica. Esta es una de las expresiones de arte gótico que no apareció hasta alrededor del año 1200, es decir, casi 30 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura gótica. La transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, y podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo previo. A principios del siglo XIII, las características más evidentes del arte gótico era el naturalismo cada vez mayor frente a las simplificadas e idealizadas representaciones del románico. La música gótica se desarrolla durante la Edad Media y presenta una mayor complejidad que las formas musicales que lo precedieron. La música medieval temprana era muy simple y a menudo incluía solo una parte vocal. Esta parte generalmente fue cantada al unísono por todas las voces en un coro. Escultura. La escultura gótica se caracterizó por representaciones naturales, tal y como lo percibimos en el mundo real, sin tener simbologías ni nada. El realismo en las figuras de las esculturas del arte gótico eran solemnes, como las del arte romántico. La arquitectura fue la principal manifestación artística del arte medieval gótico. Hasta este momento todavía podemos ver las influencias que ha tenido las construcciones de esta época. Una de las cosas que más caracterizaba a estas construcciones fueron su altura. Tenían techos muy altos y esto de nuevo se debía a sus creencias religiosas, así como con la luz, que creían que la luz representaba a Dios y por eso empezaron a tener más luz natural. Eso mismo hacían con la altura y por eso es que lo dejaban tan alto.
Otra de las cosas más importantes de la arquitectura de esta época fueron los vitrales, que pues los vemos en las catedrales, que de hecho las catedrales son de las cosas más importantes que se hacía en cuanto a construcciones en esta época. Y pues los vitrales eran básicamente pinturas que por lo regular representaban a santos o a personas dentro de la religión. Y pues bueno, otra de las características más importantes de la arquitectura en esta época son los arcos puntiagudos, que creo que es lo que más eh, se puede ver en las construcciones de esta época. Es una de las cosas que todas las catedrales tienen, obviamente las catedrales hechas en esta época. El teatro de esta época está dividido en dos partes: el religioso, que se representa en las iglesias y palacios y era exclusivo para los más cultos, y el popular, que aparece más tarde, que se representa en las plazas y calles para un público general y se utiliza un lenguaje rústico. Como conclusión, solamente quiero dar una pequeña recapitulación sobre todo lo que ya dijimos en este video sobre el arte medieval gótico. Este tuvo su origen en Francia en el siglo XII y fue fuertemente influenciada por el cristianismo. Este vino de la mano con un aumento a la devoción por la Virgen María que podemos ver plasmada en las pinturas y esculturas de esta época, por eso es que es una figura tan recurrente en la mayoría de las obras artísticas. Y bueno, la principal manifestación artística de esta época fue la arquitectura. Es la que más ha tenido influencia e impacto hasta la actualidad. Y también hubo una pintura diferente, estuvieron los vitrales, que es algo muy representativo de esta época, las grandes catedrales, techos altos, y bueno,